Hola, muy buenas para todos, gente. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Fútbol con Leo, en el cual hoy estamos con otro invitado, el cual en esta ocasión es un periodista, un futuro compañero de profesión. Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Juanpa? Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Y estamos acá para la entrevista. Primero que nada, felicitarte por el canal que tenés. Ya estuvimos hablando, el canal, la página, muy bueno todo. Y ojalá que en un futuro, como recién me presentaste, podamos ser compañeros, ¿no? En esta hermosa profesión. Sí, espero que así sea. ¿Cómo es? Primero que nada, el que tiene que agradecerte, creo que soy yo por haberte tomado el tiempo y haber tenido la disposición para tener este rato para conversar. A ver, en esta ocasión voy a tratar de hacer un poco diferente la dinámica, no hacer tanto preguntas concretas, sino traer temas para hablar al canal. O sea, voy a tratar de que ahora en adelante las entrevistas con gente sean así. Primero que nada, Bien. Tomás, ¿cómo surgió esta idea tuya de dedicarte al periodismo, como la mía? Porque yo, por ejemplo, surgió a raíz de, surgió gracias a mis amigos que el año pasado yo estaba dudando bastante acerca de si meterme en un proyecto o si esperar, pero mis amigos me decían, no, créate un canal porque el momento es ahora. Y yo dudaba mucho, pero ahora veo que tienen razón y les agradezco un montón. ¿Y en tu caso, cómo fue? ¿Cómo te dieron la Bueno, idea? yo siempre fui medio fanático del fútbol en general. Era el típico que nada, se comía todos los partidos, siempre estaba pendiente de todas las ligas del mundo. Y bueno, yo en primer lugar tenía pensado dedicarme a otra cosa y al igual que vos tenía muchos conocidos, familiares, amigos, todo, que siempre me decían, che, porque yo me juntaba con ellos y yo hablaba de fútbol, siempre, fútbol, básquet, deporte, y me decían, vos tenés que ser periodista deportivo, vos tenés que ser periodista deportivo, vos tenés que ser periodista deportivo. Y claro, en mí siempre estaba ese miedo, porque no es una profesión fácil, no es un ambiente complicado, ¿no? Hay que decir la realidad. Y llegó un momento que dije, bueno, me voy a tirar a la piscina, realmente es lo que me gusta y voy a salir adelante, ¿no? Y bueno, y acá estamos. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís acerca de la profesión. Es una profesión bastante delicada. A mí siempre me han dicho, tené cuidado con lo que decís en tus videos porque después, quién sabe qué críticas te van a caer. Siempre te van a caer críticas, eso está claro. Es una profesión en la que Sí, siempre opines lo que opines, te van a caer críticas porque, totalmente. como quien dice, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Y decime, ¿a vos estabas interesado en otros deportes, como me dijiste? ¿Pensaste me sacaste el tema del básquetbol? ¿Vos estuviste interesado en dedicarte a algo relacionado con otro deporte que no sea el fútbol? Bueno, yo en realidad desde chico siempre jugué al básquetbol. Para el fútbol soy medio tronco, no te voy a mentir. Y para el básquet siempre me fue bastante bien. Entonces, a partir de ahí desarrollé un amor por el deporte, ¿no? Siempre fui muy seguidor del deporte, de ver partidos, muy interesante. Más que nada estos últimos años empecé a mirar, antes solo jugaba, ahora también empecé a mirar. Y por supuesto que estoy abierto a cualquier oportunidad, más que nada relacionada con estos dos deportes que te estoy comentando, aunque después también hay una gran cantidad que me parecen bastante interesantes, pero bueno, que capaz que no tengo tanto conocimiento como estos dos que te comento. Al fin y al cabo hay que estar abierto a cualquier oportunidad, ¿no? Por Totalmente, ejemplo, sí. como es, porque nunca se sabe cuándo vas a volver a tener una oportunidad igual, tenés que aprovecharlas porque al fin y al cabo me hace acordar a la oportunidad que tuve hace unos días, no sé si habrás visto que fui invitado por un periodista a una radio y por primera vez salí al aire bastante nervioso. Eh, ¿Y vos cuando empezaste a tomar contacto con la profesión, con el periodismo deportivo? ¿Cuándo fue que sentiste que ahí estaba tu, no sé si tu vocación, no sé si es tu vocación, cómo vos lo sentís, pero ¿cuándo empezaste a tener contacto con... Eh, bueno, primero que nada, déjame decirte que vi tu video en la radio, me pareció súper interesante. Y Muchas más gracias. allá de que evidentemente uno puede estar nervioso porque fue tu primera vez, sabes que te está escuchando mucha gente, se te vio muy cómodo y dijiste cosas muy interesantes. Lo vi todo el video y estuvo muy bueno. Después, con respecto a la pregunta que me haces, la realidad es que yo empiezo estudiando periodismo, ahora mismo soy estudiante de periodismo en general, no periodismo deportivo para ser exactos. Y bueno, después tuve esta idea, ¿no? de empezar un podcast
deportivo acá en Uruguay, de fútbol uruguayo, por ahora especializado. Y nada, básicamente empecé por ahí. Después, gracias a eso, a empezar a manejarme con las redes, tener contacto con jugadores, cosas así, de alguna manera empecé a tener cierto nombre dentro del medio, dentro del ambiente. Y bueno, actualmente también estoy trabajando en una radio que me contactaron gracias a este programa que yo tengo, que bueno, he contactado con varios periodistas. A partir de ahí, en un momento, un chico con el que yo había tenido ya relación me ofreció trabajar en la radio y bueno, a partir de ahí, ahora mismo justamente tengo el canal de YouTube, el programa, trabajo en radio y además también estoy estudiando, así que bueno, todavía queda muchísimo por recorrer. Todavía nos queda muchísimo por recorrer a ambos. Yo también, ¿cómo es? Te quería preguntar acerca de la radio. Sí. ¿Vos sos una persona que saliendo al aire en directo se sienta, por así decirlo, un poco nerviosa o solés sentirte bastante confiado y vas armando lo que vas a decir sobre la marcha sin necesidad de planificar? Bueno, yo tengo una forma de hacerlo, no sé si es porque me sale solo o porque soy así, pero como que a veces siento que hablo y estoy hablando, te voy a dar el ejemplo de la radio que me preguntaste, que estoy hablando con mis colegas, ¿no? Que es simplemente una charla de fútbol que estamos teniendo en el momento y después te das cuenta que en realidad te está escuchando también otra gente, ¿no? Pero te sale en el corazón. Yo personalmente, tanto en la radio como en los videos que hago en YouTube, es más o menos todo improvisado. Evidentemente tengo un esquema preparado de lo que quiero hablar, me hago gráficos, cosas así, pero después lo que va saliendo sobre la marcha. Me parece muy importante, ahora que vos acabas el tema, tener confianza en uno mismo, ¿no? Porque hay que estar seguro de lo que uno piensa, hay que creértelo, ¿no? Como quien dice, y tratar de comunicarlo lo mejor posible para que el otro también te entienda y bueno, y a partir de ahí que manifieste su opinión también, que es muy interesante. Al fin y al cabo es una profesión que se presta a eso, ¿no? A la opinión, al debate, a muchos desacuerdos también. Yo creo que es importante no llenarse de demasiados, por así decirlo, no sé, colegas en el mundo del fútbol, así podés desarrollar cierta independencia de opinión. No sé cómo lo sentís vos a eso, al tema de las relaciones en el ámbito del fútbol. Relaciones con otros periodistas, decís vos. No, no sé si con otros periodistas, pero por así decirlo, tener muchos eh, amigos dentro del ámbito de este deporte. Ah, sí, y me parece que bueno, eso es una herramienta muy importante, ¿no? Hay quien tienen ya contactos, ¿no? Yo creo que te referís a eso, eh, ya de nacimiento, ¿no? De rama, y hay otros que, como yo, por ejemplo, que nos los vamos haciendo con el tiempo. Yo te vuelvo a repetir lo que te dije hace un ratito. Yo cuando empecé con todo esto estaba en cero, no conocía a nadie, tampoco nadie me conocía a mí, pero es cuestión de empezar a animarte a dar el paso. Evidentemente vos no podés esperar a que venga alguien a decirte, che, ¿te gustaría trabajar en mi radio? ¿Te gustaría hacer un programa conmigo? Qué bueno lo que haces. Vos tenés que también ir a buscarlo, ¿no? Contactar con periodistas, intentar que te respondan, darle a entender que vos estás ahí, que cualquier oportunidad, como decíamos al principio, es aprovechable. Y bueno, a partir de ahí, seguir con tu trabajo y yo creo que el trabajo da frutos, ¿no? Y si seguís con constancia, finalmente lo vas a conseguir. Sí, al fin y al cabo yo, esas son las oportunidades que busco siempre, como esta con ciertos... Recientemente hice una entrevista con un jugador de Central, un club de acá de San José, no sé vos si sos de Montevideo, ¿era? Sí, yo soy de Montevideo. Sí, sí. Y después una entrevista con el vicepresidente de la Liga de Fútbol Infantil de acá de mi departamento, de San José. Entonces, lo que yo hice fue básicamente tratar de buscar algún contacto, porque al fin y al cabo, si uno quiere surgir en esta profesión, tiene que tener muchos contactos. De eso Sí, depende sí. gran parte. Pero sobre lo de la radio, en realidad, yo recibí la invitación, porque también tengo varios contactos acá en San José que, a ver, como quien dice, acá en San José se conoce todo el mundo. Entonces eso a uno le beneficia tarde o temprano para poder ir haciéndose de a poco. Sí, total. Sí, 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 sí. Es tal cual.
Y decime, vamos a hablar un poco del fútbol uruguayo. ¿Vos crees que este Bien. fútbol está tan mal como muchos a veces nos quieren hacer creer? Bueno, a ver, me parece que yo hay algo que he dicho en varias oportunidades. Es una pregunta muy frecuente dentro de lo que viene siendo los medios de comunicación deportivos, cada día más frecuente por cosas que se han dicho, por cosas que vemos. Y me parece que el fútbol uruguayo está mal, pero no en el ámbito deportivo, sino en el ámbito dirigencial. ¿A qué me refiero? Me parece que hay veces que estamos atrasados en algunas cosas. Ahora mismo, recién en esta fecha, ahora por ejemplo están jugando Danubio Deportivo Maldonado, empezó el VAR, un VAR que hace meses que nos vienen diciendo que se va a implementar y recién hoy, por primera vez, lo estamos viendo en este torneo. Y ese tipo de cosas, por más que vos me digas, bueno, es un pequeñito, un detalle muy pequeño, también influyen en lo que viene siendo nuestro deporte, más precisamente en este caso en el fútbol. Me parece que hay cosas que hay que mejorar, hay que ser un poco más serios. También dentro de la cancha hay muchísimas diferencias. Por ejemplo, el otro día vimos como un Liverpool pasa por encima prácticamente a un Nacional, ganándolo en lo físico, ganándole en lo mental, y un Liverpool que hace un par de semanas quedó afuera de Copa Libertadores también. Qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza me va a recordar aquel partido. Soy hincha de Nacional, te recuerdo. Sos hincha de Nacional, sí, claro. Sí, 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 fue un partido donde Nacional se vio. No, no se vio a Nacional, era otro equipo para mí, Lo pero superaron en todo momento, las cosas como son. sí, sí, tal cual. Pero yendo a lo que te comentaba, el fútbol uruguayo también tiene un problema, como te digo, en lo dirigencial, en el aspecto de cómo se forma. Por ejemplo, estamos viendo que a día de hoy los mejores jugadores o son muy veteranos, caso Vergesio, por ejemplo, que Vergesio es un crack, nadie lo discute. Yo lo sigo de hace un montón, de su etapa en Europa, su etapa en San Lorenzo, donde era mucho más joven y la rompía. Pero actualmente Vergesio ya tiene una edad y sigue siendo uno de los mejores futbolistas del medio local. Y de otro lado, por la otra palma, ¿no? La otra cara de la moneda, tenés a los jóvenes, por ejemplo, Facundo Torres, el Colo Ramírez, Matías Arezo, te puedo nombrar un millón más, ahora salió este chico de Danubio Siri. Entonces eso también influye a la hora de manejar el fútbol. Es complicado. Hay muchas instituciones que económicamente no están muy bien, por lo tanto priorizan el dinero por sobre lo deportivo, lo cual, bueno, es una decisión, cada uno toma sus decisiones, es criticable por donde se le vea, pero bueno, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Y bueno, evidentemente eso también influye. Después podemos hablar del tema presupuesto, podemos hablar de las contrataciones. Para mí hay un gran problema en el ámbito calidad-precio. Últimamente y más que nada en los cuadros grandes se está viendo que se gasta mucho dinero en jugadores que después no dan la talla. Pero lo importante y lo interesante de todo esto es que por suerte, y para mí, que vos sabés que yo soy totalmente objetivo, no soy hincha ni de Peñarol ni de Nacional, nada, me encanta ver cuadros como Rentistas, como Liverpool, como Torque, etcétera, arriba, ¿no? Peleando y dándole cara contra los grandes, que hace un par de años capaz que eso no se veía tan frecuentemente. Se podía ver, pero no tan frecuentemente como ahora. Por ejemplo, yo creo que vamos a entrar mañana Nacional Boston River y yo no sé si es tan claro que va a ganar Nacional. Es favorito, pero puede pasar lo que sea, ¿entendés? Entonces está bueno eso, esa guerra que hay entre muchos clubes, la pelea abajo en el descenso, por ejemplo, ahora estamos viviendo un descenso histórico desde mi punto de vista. Entonces, tiene lo malo, tiene su bueno. Respondiendo a tu pregunta, ¿el fútbol uruguayo está mal? Sí, sí, está en decadencia y creo yo que va a seguir creciendo. Perdón, decayendo. En el sentido que muchos me preguntaban el tema de lo internacional. Y yo creo que en el ámbito internacional, los clubes uruguayos, yo lo veo muy complicado, muy complicado. No sé si de acá a 5 o 10 años veremos algún club uruguayo, ya sea Nacional, Peñarol o cualquier otro, ganando una Sudamericana, una Libertadores o por lo menos peleándola hasta el final, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, mira, Nacional es favorito para ganar la Boston River. Yo lo siento favorito y yo creo que todos los hinchas de Nacional lo sentimos favorito. Pero ¿sabes por qué?
por los nombres, por el plantel. ¿Y sabés cuál es el problema con eso? Que en el fútbol de ahora no se juega con los nombres. Es simple, No, claro. se juega con un camino bien trazado, se juega con una estrategia de juego, no se juega con la plantilla. Ese es el Sí, sí, problema sí, que sí, tal tienen cual. los clubes grandes ahora mismo. Tal No sé qué cual. opinas vos. Sí, a ver, lo hemos visto en Europa y si pasa en Europa, imagínate en el fútbol uruguayo. Nacional, comparto con lo que vos decís, es favorito para mañana para ganar la Boston River por muchas cosas que, bueno, capaz que después tocamos en la entrevista. Pero el tema de los nombres, el individualismo, me parece que cada día se hace más fuerte y cada día funciona menos, como vos comentabas. Estamos viendo un Nacional, en este caso, que yo lo repito prácticamente todos los días, que depende mucho de algunos jugadores, ¿no? Del rendimiento que pueden llegar a tener. Por ejemplo, a día de hoy creo que Nacional tiene el mejor arquero del fútbol uruguayo, que es Rochet, que la verdad que el crecimiento que ha tenido este hombre dentro del campo es brutal. Y estamos viendo un Rochet que, más allá de que sea un crack, el otro día contra Liverpool no apareció como aparecía siempre, que te ponía atajadas milagrosas, te atajaba algún penal, así. Y ahí, bueno, Nacional terminó pagando. Tampoco aparecieron jugadores que antes aparecían como Neves, que está teniendo un rendimiento regular últimamente, Orihuela, otro que tampoco jugó muy bien. Y al depender de esas individualidades y no de un juego en equipo, ¿sí? De un marcaje en zona, de un juego más distribuido, y evidentemente se hace que a la mínima que dos o tres de tus mejores jugadores no rindan en un mismo partido, que es muy complicado, pero en algún momento te va a pasar, porque esto es fútbol y es así, evidentemente va a pasar que ese partido donde no rindan es muy complicado que lo termines ganando. Y le pasó a Nacional 2 partidos seguidos encima, así que imagínate lo frecuente que puede llegar a ser en algunos casos. A ver, hay un problema bastante fuerte con lo que comentabas de Rochet, que es el mejor arquero del medio local. Para mí no queda ninguna duda. Después podemos hablar de un debate entre Rochet y Dawson, pero para mí no es por ser de Nacional. Rochet no tiene igual en este fútbol uruguayo. Pero al fin y al cabo, si, es obvio que si el equipo tiene que depender de que el arquero sea la figura, es porque hay algo que está funcionando muy mal adentro del equipo. Y sí, también depende mucho de lo que viene siendo el método de juego que se implemente, pero Rochet a día de hoy, en parte, es el mejor arquero del fútbol uruguayo, con lo que comentabas con Dawson. A mí me parece que Dawson al 100%, cuando estuvo en su mejor, en su pico de rendimiento, estuvo al mismo nivel que Rochet, yo los pondría a la par, pero bueno, actualmente en lo que viene siendo día de hoy es más Rochet, pero yendo a lo que vos decías, Rochet, evidentemente, su mejoría es gracias a que el juego de Nacional requiere que él aparezca. Estamos viendo que Rochet ha tenido partidazos, pero ha tenido partidos que vos decís, este pibe tiene pinta de que puede dar el salto a alguna liga mayor. Por ejemplo, la eliminatoria ante Independiente del Valle, que Nacional plantea un juego más defensivo, más aguantar, era obvio que Rochet tenía que aparecer. Tenía que aparecer y apareció. Y ahí es cuando entra lo que vos decís, dependías de que tu arquero tenga una buena noche, de que tus defensas también tengan una buena noche. Nacional estuvo a 1 centímetro de quedar eliminado ante Independiente del Valle, con ese gol que le meten al final que fue offside. Por eso hay muchos ámbitos, yo en lo personal no estoy muy de acuerdo de depender de jugadores, incluso teniendo a Messi, que es el mejor, tampoco podés depender siempre de que el loco te meta goles todos los partidos. Entonces, ahí falla también el fútbol uruguayo porque no creo, yendo también, linkeándola un poquito con la pregunta que estabas haciendo antes, no creo que haya, o hay muy pocos entrenadores, equipos que intenten implementar otro juego, ¿no? Un juego más colectivo, más vistoso, más revolucionario. Entonces eso también influye en nuestro deporte y por supuesto también en el resultado de algunos partidos. Entonces, a fin de cuentas, tener individualidades y depender de ellas hace que tu juego sea totalmente irregular, que es el que tiene Nacional. Es triste, pero es así. Eh, y sobre lo que me decías hace unos instantes del fútbol vistoso, del fútbol revolucionario, a mí me parece que hay dos o tres clubes que lo están intentando implementar
en este fútbol uruguayo, pero realmente les queda mucho trayecto, mucho camino por recorrer, que son Torque y Liverpool. Y si hay alguno más, en este mismo momento no se me viene a la mente, pero creo que hay alguno más, pero en este mismo momento no recuerdo bien cuál es. Pero realmente me parece digno de admiración que un club joven como Torque se atreva y quiera destacar en un fútbol tan, no sé cómo decirlo, arcaico como es el nuestro. Sí, yo ahí comparto que es muy meritorio lo que están siendo Torque y Liverpool. Después podés hablar, por ejemplo, de equipos como Cerro Largo, que ahora no está pasando por un buen momento, pero su primera etapa en el campeonato 2020 ha sido muy buena, desarrollando un fútbol muy lindo de ver e inteligente. Al igual también que Rentistas, cuando sale campeón de la Apertura. Pero bueno, a día de hoy sí creo que es Liverpool y Torque los dos distintos, ¿no? Si se podría llamar de otra manera. El tema que yo veo que a veces como que hay mucho, no sé qué palabra utilizar, pero como que hay mucho hype, buenas vibras con equipos como Liverpool y Torque, y me parece que en ese caso, para empezar a definirlo como un gran proyecto, como un gran equipo y como una manera y un formato de fútbol que puede empezar a implementarse, hay que ver regularidad. Por ejemplo, Torque ya ha tenido su primer año en primera división luego de haber descendido antes, fue muy bueno. Estamos viendo un Torque que actualmente creo que está cuarto en el anual, ha manifestado un fútbol totalmente diferente. Ahora trajo jugadores muy interesantes, el caso de Santiago Rodríguez, por ejemplo, ex Nacional. Entonces, es muy bueno lo que está haciendo Torque. Bueno, el tema de las instalaciones también, que eso es extra deportivo, ¿no? De extra dentro de la cancha, pero también hay que comentarlo. El tema es que me parece que hay que empezar a hablar de Torque más seriamente cuando ya demuestre cierta regularidad, porque suele pasar, y te doy un caso muy reciente, y es el de Rentistas, que suele pasar que vos tenés un gran campeonato, siendo un equipo chico, y se te van los jugadores, porque los jugadores evidentemente van a preferir jugar en Colombia, Chile, Argentina, Brasil antes que en Uruguay. Y Rentistas pasó de ser campeón de la Apertura a salir último en el Clausura y a pelear el descenso, que es lo que está pasando actualmente. ¿Por qué? Porque se le fueron estrellas como Cristian Olivera, Renato César, Rolín, Falcón, Ergas y un gran etcétera, ¿no? Que también se le han ido más jugadores, pero ahí te das cuenta, veremos con Torque, parece que Torque va a ser diferente, parece que Torque sí va a implementar esa regularidad que no se ve hace mucho tiempo. Y Liverpool, lo comentaban ayer, y en el último año y medio, bueno, 2 años con todo este tema que estamos viviendo, fue el equipo uruguayo que más títulos ganó, que ganó 3, el Intermedio 2019, la Supercopa 2020 y el Clausura 2020. Entonces, Liverpool ya empieza a dar un poquito más de miedo. El tema es que yo creo que ahora, después del campeonato, se le van a ir muchos jugadores y es un reset, ¿no? Un volver a empezar, cosa que no pasa en equipos como Nacional y Peñarol. Nacional y Peñarol, por presupuesto, por el nombre, por todo, van renovando día a día su plantel. Y por ejemplo, Nacional, que hace un par de meses se le fueron como 12 jugadores, ya contrató 5 de muy buen nombre. Entonces ahí te das cuenta que es complicado tumbar a los grandes, como algunos dicen, y más complicado es intentar alcanzarlos o por lo menos ponerte en un segundo escalón. Sí. En primer lugar, a mí me parece, ¿sabes por qué estamos teniendo este problema? El problema de largar jugadores y tener que volver a empezar a la próxima temporada por el tema económico, en mi opinión. Porque para mí está claro que en estos tiempos, sobre todo con la pandemia, pero en realidad la pandemia no se excusa, porque el problema venía de antes. Los clubes uruguayos, por una causa o por otra, no tienen la capacidad económica para resistir a un jugador que ven que tiene calidad. Tal fue el caso de Pelistri, por ejemplo, de Cristian Oliva en Peñarol y Nacional respectivamente, que vieron que agarraron cierto vuelo en este fútbol uruguayo, vieron que les iba quedando chico y ya los largaron. Pelistri al Manchester United, que ahora está en el Alavés, si no me equivoco, Sí, están a la Cristian vez. Oliva, que ahora no sé dónde está, honestamente. Cristian Olivera está el ex jugador de Rentistas, decís.
No, Cristian Oliva, de Nacional, que estaba allá por el 2018 acá. Ah, no, 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 la verdad no sé dónde está ahora mismo. No tengo ni la verdad, pero debe estar también allá por Europa. El tema, como ya te dije, no sé si vos lo ves igual que yo, pero para mí lo económico es de las principales causas por las cuales el fútbol uruguayo está así. Ya te dije, un jugador agarra cierto vuelo en este fútbol y ya lo largan, porque surgen ofertas muy tentadoras de otros continentes, o bien de Sudamérica, de algún club más grande de otro país, y los cuadros uruguayos ven que no están capacitados para competir con esa oferta, intentar retener al jugador, y el jugador se termina yendo. Sí, sí, es lo que hablábamos recién, ¿no? De que es un fútbol totalmente dominado por veteranos y jóvenes, promesas. Tiene que ver lo económico, tiene que ver lo económico porque yo me pongo en el lugar de un futbolista y es evidente que no va a ganar lo mismo acá que lo que gana, por ejemplo, en Europa o incluso Brasil, Argentina. Bueno, capaz que Argentina con todo este tema, pero me refiero a, creo que vos me entendés a lo que me refiero. Pero también es el tema de lo competitivo, porque yo te diría incluso que es mucho más competitivo jugar en un equipo de segunda escalón de Argentina o Brasil que jugar acá en Uruguay. Porque son equipos que tienen más chance de entrar en Copa Internacionales por tema de los cupos, porque se preparan mejor. Vimos cómo Defensa y Justicia gana la Sudamericana el año pasado. Entonces, ahí también entra, ¿no? Ahí también entra lo deportivo. Se ve que no tienen las mismas oportunidades, saben que acá tampoco es un fútbol que llame tanto la atención, lamentablemente es así, por temas vistosos, por temas estadios, por equipos. Y la realidad es que la forma de hacerte más vistoso, creo yo, es dando un golpe sobre la mesa en el fútbol internacional. Y es lo que le falta a Uruguay. Tuvimos a Nacional en cuartos de final el año pasado contra River, pero de la manera que perdió, la verdad que no dejó muy buen parado lo que viene siendo al fútbol uruguayo. Tenemos a Peñarol, que es un grande del país, al igual que Nacional, un grande de América, al igual que Nacional, pero que hace 10 años que no pasa de fase de grupos, entonces tampoco deja muy bien parado al fútbol local. Y si después le agregas encima que los equipos chicos que van surgiendo, Torque, Liverpool, Wanderers en su momento, Danubio, etcétera, tampoco dan la talla. Estamos hablando que Wanderers pierde mal contra Bolívar, Liverpool, que estamos de acuerdo que junto a Torque es el mejor equipo actual de Uruguay, pierde mal contra un equipo de Ecuador. Entonces, ahí ya, más allá que se pueden poner las típicas excusas de la altura, de las lesiones, pero como decía yo, hay maneras y maneras de perder. Vos podés perder, podés quedar eliminado, pero podés quedar eliminado peleando, dando intensidad. Pero también podés perder no dejándote ganar, pero sí como entregándote, como pasó el otro día a Nacional, como le pasó a Wander contra Bolívar. Entonces, ahí ya hay una intensidad diferente. Y yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de Pelistri, que vos hablabas, de Cristian Oliva y de probablemente todos los que se vayan en este mercado de fichajes. Y yo también haría lo mismo. Yo también haría lo mismo porque quiero crecer como futbolista, quiero que me reconozcan de otra manera. Y lamentablemente es así, a día de hoy es complicado crecer en nuestro fútbol. Muy complicado. Sí tenés muchos ejemplos de jugadores que se van y tienen que volver porque se estancaron. El más reciente es Chapacase, que va a jugar en Peñarol la próxima temporada después de haber pasado por el fútbol europeo. Pero más allá de esos escasos casos que tenemos acá en nuestro fútbol, es complicado ver un futbolista que pueda tener un gran crecimiento dentro de algún equipo uruguayo. Es muy complicado asumirlo, pero la verdad es que tenés razón. Las cosas como son. Pero, ¿no te parece que en el fútbol uruguayo de antes, a eso del 1980 y poco, cuando Nacional y Peñarol competían por torneos internacionales en América, cuando tenían renombre en Sudamérica, ¿no te parece que en aquel fútbol se podía aprender mucho? En aquel fútbol uruguayo, aunque me cueste creerlo a mí también, pero en aquel entonces del fútbol uruguayo un futbolista podía aprender mucho más.
Sí, son épocas totalmente diferentes. Primero que nada, empezando porque en Europa antes había un límite de extranjeros, por lo tanto los jugadores iban menos al exterior, y el fútbol sudamericano tenía la misma fuerza que el europeo. Por más raro que parezca decirlo eso en la actualidad, hace no más de 30 años, el fútbol americano, ¿no? De Sudamérica, con el fútbol europeo, no había tanta diferencia. Las intercontinentales se las llevaba a Sudamérica, había campeones diferentes acá en América, había mucha competitividad. Y más precisamente, yendo al fútbol uruguayo, eso lo fortalecía totalmente, porque tenía jugadores que te pasaban 5 o 6 años acá en Nacional, en Peñarol, incluso en equipos menores, y crecían ahí. Y ya después, bueno, capaz que pegaban el salto a algún lugar. Pero es evidente que ha cambiado muchísimo después de lo que viene siendo la ley Bosman, que es lo que comenta todo esto que te estoy diciendo, que ya a partir de ahí se podían tener más extranjeros en Europa y eso. Ahí ya se desmanteló todo. Ahí ya es por eso que el fútbol europeo se alejó tanto del sudamericano. Es más, si vos te pones a pensar, si un día vos te sentás en tu cuarto y te pones a repasar los mejores jugadores del fútbol europeo, vas a tener que hay una gran cantidad de sudamericanos, más de lo que pensamos. Y esos sudamericanos antes jugaban en nuestro fútbol, no solo en el uruguayo, sino en el sudamericano, me refiero. Entonces ahí había muchísima más competitividad y por supuesto que Nacional y Peñarol eran seguramente de los más grandes que había, no solo en el continente, sino en el mundo. Porque esos jugadores que eran los mejores del mundo o entraban en debate para hacerlo, estaban acá. Y estaban acá cómodo, tanto económica como deportivamente. Ahora es imposible. Por eso yo pienso que hay muchos dicen, no, que bueno, el fútbol sudamericano alguna vez le va a poder ganar al europeo. Puede haber alguna excepción. Excepciones en la vida va a haber siempre. Pero es imposible que el fútbol sudamericano, el fútbol uruguayo, logre alcanzar semejante cantidad de deportividad que tiene el europeo. Ojalá me equivoque y en unos años estemos haciendo la entrevista otra vez con algún equipo uruguayo siendo el mejor del continente, porque la verdad que yo estaría muy feliz, ¿no? Porque quiere decir que el fútbol, nuestro fútbol, evolucionó un montón. Pero me cuesta muchísimo aceptarlo y entenderlo, y creerlo, más que nada. Ay, ay, ay. ¿Cuánto desearía en unos años poder, como vos dijiste, estar haciendo una entrevista con vos o con cualquier persona relacionada al mundo del fútbol, con algún cuadro uruguayo dando un golpe encima de la mesa y rompiéndolo en el continente? Pero al igual que a vos, realmente me cuesta creerlo y me cuesta imaginármelo. Pero bueno, ya que estamos hablando del fútbol europeo y haciendo una comparación entre ambos, que en realidad comparación no la hay porque el fútbol europeo, perdón que lo diga, está 40 pasos adelante. Eh, Vos seguís la Champions League y si es así, ¿qué preferís en cuanto a infraestructura, perdón, en cuanto a nivel y en cuanto a pasión? ¿La Copa Libertadores o la Champions League? Y mirá, yo la verdad que es una pregunta complicada. Es una pregunta complicada. A mí, en lo personal, la Copa Libertadores, lo que me gusta de la Copa Libertadores es que se maneja otro tipo de fútbol, se maneja otro tipo de pasión. Muchas veces se dice, bueno, me gusta la Libertadores por la pasión a la que se maneja, ¿no? Las hinchadas, cómo se vive. Yo creo que son torneos completamente diferentes, en primer lugar. Por un lado, predomina lo táctico. En la Champions vos tenés equipos que son sumamente tácticos, que van a jugarte preparándote el partido 300 días antes, te analizan el jugador, hacen esto, lo otro, pelota parada, donde un gol, donde un gol puede valerte de oro. En cambio, acá en la Libertadores vos podés perder 2-0 en la ida y no sabés si vas a pasar. No sabés si vas a pasar. ¿Por qué? Todo puede pasar en la Copa Libertadores. Creo que hemos visto casos increíbles también en la Champions, ¿no? En la Champions también puede pasar. No digo que acá la Champions ganás 4-0 y sos campeón, pero me refiero que en la Libertadores es un juego más al momento. Obviamente es táctico, obviamente hay un laburo por detrás brutal, no quiero menospreciar a ningún jugador ni técnico porque para nada, pero
te voy a tirar un ejemplo. El año pasado vimos un River Palmeiras, donde Palmeiras había ganado 3-0 en la ida, y en la vuelta River, si no fuera por un par de offsides y cosas así, se lo hubiese comido al equipo brasileño, que eventualmente fue el campeón. Entonces, por un lado está bueno la Libertadores, porque además, estos últimos años no tanto, estos últimos años hemos visto una hegemonía con River, con Boca, con equipos brasileños, cosa que para mí lo hace menos atractivo, todo hay que decirlo, pero es que también empieza a haber cierta diferencia. Estamos viendo que hay equipos que van a la Libertadores a sacarse fotitos nomás, ¿entendés? Y en cambio en la Champions League, si bien también son siempre los mismos, siempre vas a tener algún que otro equipo revelación, ¿no? Que acá últimamente en la Libertadores no se está viendo tanto, por lo menos no a instancias tan decisivas como semifinales, por ejemplo, o final. Si me decís, si tengo que responder tu pregunta y quedarme con una, yo me quedo con la Libertadores, porque la consumo más, porque la vivo más, porque me gusta más ese tipo de juegos, si bien yo soy amante del juego vistoso, del juego ofensivo, me gusta unos cruces, hay muchos cruces interesantes, me gustan muchas eliminatorias. Me parece que la Libertadores en ese caso puede ser más interesante. Me parece que la Champions League es más linda de ver, ¿no? Es muchísimo más linda de ver. Yo prefiero verte ahora para tirarte un Real Madrid-Liverpool que un, no sé, Guaraní Atlético Nacional, sin menospreciar obviamente a los clubes Guaraní y Atlético Nacional, pero es más vistoso. Ahora, la incertidumbre de la Libertadores creo que la Champions no la tiene, y la pasión, la manera en la que se juega, es raro que se vea en la competición europea. No sé, es una pregunta complicada. Hay mucha gente que te la tira, te la responde fácil, pero yo me quedo con la Libertadores. Vos comentabas sobre el juego vistoso, sobre el juego ofensivo, que tengo que decirte que yo también soy amante de ese estilo, que si yo fuera técnico es el estilo que yo implementaría, que por suerte no soy técnico. Pero a todo esto, vos me hablabas del partido de River y Palmeiras, y yo tengo que decir que recordando ese partido, realmente me calenté mucho con Palmeiras, quedé bastante quemado después de aquel partido porque dije, y Palmeiras que se defendió todo el partido de vuelta y aún así pasó, pero eh, al fin y al cabo, merecer, ganar no es merecer, ganar es ganar y punto. O sea, vos podés jugar mejor, entre comillas, y aún así terminar quedando afuera. Y bueno, para mí, meterse atrás, esperar a tu rival. Perdón el ruido que acabas de escuchar por acá. Ay. ¿Cómo es? ¿Cómo iba? Que meterse atrás y ceder la iniciativa a tu rival no es jugar mal. Simplemente es un estilo de juego diferente. Jugar bien y jugar lindo para mí son cosas distintas. Simplemente que jugando lindo uno tiene menos posibilidad de perder. Es así. Yo pienso así. Sí, yo creo que la diferencia entre jugar bien y jugar lindo, que vos recién como que implementabas ese tema a la conversación, es saber aprovechar a tus jugadores e implementar tu idea de juego bien. Me voy a explicar. Yo creo que, por ejemplo, si vos vas a entrenar, no sé, ya que estábamos hablando, al Palmeiras, ¿no? Sos nuevo entrenador del Palmeiras. Vos tenés que conocer a tus jugadores, verlos, ver sus virtudes, sus debilidades, y a partir de ahí pensar, analizar qué juego. Obviamente tenés partidos al principio, los primeros partidos, partidos amistosos, lo que quieras, para probar diferentes estilos y así sí saber qué es lo más efectivo, porque en realidad el fútbol es un juego en el que hay que ganar. Como vos decías, no importa cómo, hay que ganar, es el juego del vivo. Haciendo tiempo, pateando una vez al arco, que te pateen 300 veces a tu arquero, pero tenés que ganar. Esa es la finalidad del juego. Entonces, jugar bien es tener una idea de juego fija, que ya te digo yo que es algo que no estamos viendo muy frecuentemente en nuestro fútbol, tener una idea de fútbol fija y convencer a tus jugadores. No solo, primero que nada, esa idea de juego tiene que ser adaptada a los jugadores que tengas. Después tenés que intentar convencer a tus jugadores de tu idea
e implementarla lo mejor posible. Si vos lográs implementarla, lográs jugar al juego que vos querés, para mí ahí ya estás jugando bien. Ya ahí, más allá que no tengas la bola, patees 3 veces al arco, seas dominado, ya estás jugando bien porque es lo que vos querés hacer. Ahora, después está el fútbol lindo, el de tener la pelota, el de pegarla al arco, el de tener la posesión, que evidentemente a veces podés jugar a eso, pero no jugar bien, y a veces podés no jugar a eso y jugar bien. Entonces, son dos ramas totalmente, pero totalmente opuestas, y me parece que un técnico lo primero que tiene que hacer, más allá de que tenga fija una idea, más allá que en la cabeza diga yo quiero jugar a esto, si vos querés, primero si vos querés jugar, por ejemplo, a los Guardiola, vos necesitas jugadores que estén adaptados. Primero que nada, necesitas defensas que sepan sacar bien la pelota, necesitas un arquero que se maneje bien con los pies. Entonces, si vos sí o sí querés hacer ese juego, primero tenés que tener esos jugadores. Y eso es algo que muchas veces vemos que los entrenadores se equivocan, porque quieren implementar juegos que con los jugadores que tienen, pero y esto no quiere decir que sean malos jugadores, sino que quiere decir que están adaptados a otros juegos. Vos, por ejemplo, si tenés un zaguero corpulento, así tosco, alto, no muy bueno técnicamente, y no te va a jugar bien al toque, porque con los pies no es muy bueno. Vas a tener que jugar al pelotazo, a intentar meter alguna pelota de tiro libre, y es así, si tenés ese estilo de jugadores es así. Entonces, si vos querés jugar vistoso, tenés que traer jugadores que se adapten bien a tu juego. Ahora, si tu equipo no tiene capital o no te puede traer a ese jugador o jugadores en concreto, y lamentablemente te vas a tener que adaptar al juego que tus jugadores mejor realicen, ¿no? Y ahí entra también el juego del entrenador, de analizarlos, de jugar, de probar, de prueba y error y así. Y el entrenador, evidentemente, ahí tiene un laburo muy grande y muy complicado, pero muy complicado. Eso es lo lindo del fútbol también. Eso es lo lindo del fútbol. Últimamente estamos viendo bueno, los entrenadores carecen de esto que estoy comentando, y es así parte, creo que se le recrimina mucho la forma de jugar, pero no la manera que se hacen las cosas, ¿no? Porque vos podés jugar defensivamente, pero estar convencido de tu idea y también convencer a tus jugadores. Pero si vos querés jugar así, tus jugadores, y vos no estás convencido, evidentemente vas a terminar mal, ¿no? No te va a ir bien. Te puede ir bien, pero a fin de cuentas, en el futuro, en algún momento vas a quebrar, porque es cuestión de confianza y cuestión de saber a lo que estás haciendo y tener una idea de juego fija. Es así, vos sabés que al hablar de este tema se me vienen a la mente recuerdos de dos entrenadores en Nacional que fueron totalmente distintos, pero que realmente a mí realmente me gusta comparar, que es el caso de Gutiérrez, de Álvaro Gutiérrez y de Gustavo Munúa. Que Álvaro Gutiérrez la verdad es que no me gustaba cómo jugaba, realmente no me gustaba ver mucho a Nacional jugando con Gutiérrez porque era un estilo de juego que no va con mi manera de ver el fútbol. Mientras tanto, Munúa jugaba lindo, me gustaba ver a Nacional como uno, sobre todo en su etapa en el 2016, que llegábamos a cuartos de la Libertadores, pero realmente a Gutiérrez le salieron las cosas, los números lo respaldan, mientras que a Munúa le salieron malas cosas un año y ya la directiva no le tuvo paciencia, lo echaron. Es que así, para mí, el fútbol uruguayo, en otra cosa en la que falla, es en la desconfianza en sus técnicos, que hacen las cosas mal. Un año, ya sea por una cosa o por otra, algo les termina saliendo mal y ya se van. Sí, me parece que acá hay varias cosas que comentar con respecto a lo que vos decías. Primero que nada, decirte que yo concuerdo contigo. Estamos viendo, por ejemplo, estamos viviendo un campeonato histórico en cuanto a eso, porque estamos viendo que 3 equipos históricos del Uruguay, como son Peñarol Nacional y Defensor, ¿no? Un Defensor que está ahí al borde también de descender, han tenido 3 técnicos a lo largo del Campeonato Uruguayo 2020. Algo que creo yo que no ha pasado, por lo menos yo no tengo nota de eso. Entonces ahí te das cuenta que estamos viviendo un momento rojo, ¿no? De alerta roja. Me refiero, vamos a hablar de Nacional, vos que sacaste el tema, si seguimos por la misma línea. Munúa llega acá a Nacional
llega con una idea de juego, llega queriendo implementar una idea de juego. Me parece que no lo hizo del todo mal, me parece que adaptó a algunos jugadores bien, el esquema que usaba Munúa, desde mi punto de vista, era bueno, pero creo yo que lo que le termina matando a Munúa, lo que lo termina, ¿no?, haciendo que se vaya, es lo que te comentaba anteriormente, su idea y los jugadores. Yo creo que había jugadores dentro del plantel de Nacional que no solo no estaban de acuerdo con lo que decía Munúa, no se llevaban bien con Munúa, y evidentemente cuando un entrenador, otra cosa que no comenté anteriormente y lo digo ahora, cuando un entrenador no, de alguna manera no se autoproclama como el director técnico, es decir, como el que tiene el poder de decidir quién juega, de jugar como se tiene que jugar, y ahí es muy complicado porque ya evidentemente los jugadores tienen sus egos, pero como todo persona, ¿no? Pero evidentemente los jugadores quieren jugar, quieren marcar goles, quieren ser vistos, quieren mejorar, quieren que la gente hable de ellos, porque es evidente, porque es evidente. Nosotros, por ejemplo, el día de mañana, si llegamos a trabajar en algún medio de comunicación importante, nos va a encantar que la gente esté de acuerdo con nosotros, porque tenemos cierto ego. Bueno, los jugadores es lo mismo. Entonces ahí es cuando entra un poco el tema del entrenador. Yendo a lo que vos decías, ¿no?, ya habiendo comentado este tema, yendo a lo que vos decías de no puede ser que no se banque un entrenador, pierde 2 partidos y lo fletan. Bueno, a mí me parece que eso está bien, o sea, está bien lo que vos opinás, me refiero a que no puede ser que no aguanten a un entrenador por más de 15 partidos, 15, 20, pero me parece que por otro lado la presión que hay en un club grande, justo vos dando la idea de Nacional y Peñarol, es complicada de mantener. Te voy a dar un ejemplo otra vez. Ayer vivimos lo que fue el despido de Jorge Giordano como entrenador de Nacional. Yo creo que Jorge Giordano, más allá que el día de mañana pueda implementar una idea de juego y eso, ya tenía tanta presión por parte de la gente, había perdido partidos tan importantes y todo, que era imposible que él siga. Era imposible. Para mí fue un cúmulo de cosas, como por ejemplo, volviendo al tema, no había buena relación con los jugadores, no había una idea de juego fija, a la gente no le convencía, los resultados eran irregulares, entonces ahí ya es cuando empiezan las dudas. Y lo mejor que pudo hacer Nacional era sacarlo, porque no tenía otra. Y sí, nuevamente se apostó, o sea, Nacional apostó por una idea de juego, por un entrenador, y a los 4 o 5 meses lo termina sacando otra vez, al igual que hizo con Munúa. Pero es así, eso es lo que significa estar en un cuadro grande. Caso Forlán, que llega a Peñarol, trae a sus jugadores, intenta implementar su idea de juego y que tiene unos números que, mirando a Saralegui y Forlán, Forlán lo fletaron 11 partidos después de que empezó con Peñarol. Saralegui 11 partidos después tenía prácticamente los mismos números que Forlán. Pero ¿qué pasa? Ahí es cuando entra el tema mediático, el tema de anímico. Y con Forlán lamentablemente se vio un Peñarol que de cara al futuro, capaz que dentro de muchos años mejoraba, pero con ese equipo, con el equipo que tiene Peñarol a día de hoy, que lamentablemente por la situación sanitaria no va a poder cambiar mucho, y no iba a llegar a ningún lado. Por lo menos Saralegui sí había cierta motivación, había cierta relación con los jugadores. A Saralegui yo creo que no se le renovó, esto es otro tema, ¿no? Ya me estoy yendo un poco por las ramas, pero yo creo que a Saralegui no se le renovó justamente por eso, ¿no? Por lo mediático, por el tema de todo lo que lo rodeaba. Pero es es muy complicado que de acá a un tiempo veamos un entrenador que esté 2, 3 años en un equipo grande. Ya te digo yo que si llega a pasar, que puede pasar por supuesto, es un caso excepcional muy grande, tiene que ser como un Gallardo en River, ¿no? Un tipo que ya llegue ganando algo importante, que ya tenga sus jugadores, que le den las llaves del club, un tipo que diga yo quiero a este jugador y se lo traigan, porque es la realidad, ¿no? Hay técnicos que te piden a José y le traen a Manuel, y lamentablemente no es lo mismo, entonces ahí también influye mucho el tema del técnico. Hay un trasfondo muy grande del cual nosotros evidentemente no estamos enterados porque es todo interno, que es complicado de conocer. Si me preguntás,
si yo creo que en un futuro ver a un técnico, ya sea el que sea, Gutiérrez en Nacional, Aguirre en Peñarol, 2, 3 años con un proyecto fijo, yo lo veo muy complicado, muy complicado. Ojalá me equivoque, porque estaría lindo ver en ambos clubes grandes entrenadores fijos, con una idea de juego fija, con jugadores asentados, todo, pero lo veo muy complicado, muy complicado. La verdad es que yo también lo veo muy complicado, pero por otro factor. ¿No te parece que eso de la presión de estar en un cuadro grande no viene más por lo psicológico? Porque, por ejemplo, en Europa, a ver, no sé qué hago comparándote Nacional y Peñarol con cuadros europeos, pero al fin y al cabo Nacional y Peñarol son grandes también. Solo que no son grandes del presente, sino que son más históricos. Pero, por ejemplo, en Europa, los clubes que tienen el éxito, los clubes que consiguen el éxito son los clubes que tienen un proceso con su entrenador. Por ejemplo, fíjate el Liverpool de Klopp, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que confió en su entrenador, que, ¿cómo es? Que no se dejó, que cuando el entrenador le fue mal, lo siguió bancando porque confiaba en que ese entrenador le iba a dar una identidad al club. Bueno, confió en él y logró, aunque ahora esté muy mal, logró ganar aquella Champions del 2019, siendo el mejor equipo del mundo, el equipo que mejor jugó en el mundo en ese año para mí. Confió en su técnico. Yo en lo personal soy una persona que confía mucho en los procesos, por eso te digo esto. Sí, sí, el caso del Liverpool es muy interesante y tenés razón, pero por ejemplo también tenés casos que son totalmente lo contrario y te lo puedo decir, que es el tema, por ejemplo, de Zidane en el Real Madrid. Zidane en el Real Madrid llega y a los 6 meses, ponele, gana una Champions. Pero Zidane no es un, o sea, en el caso de Klopp, desde el minuto uno trajo a los jugadores que él quiso y también planteó una idea de juego, que es lo que yo te estoy diciendo. Y es por eso que lo bancaron los directivos de Liverpool, o por lo menos por lo que yo pienso, porque es un tipo que tenía peso dentro del vestuario, mandaba a él, los jugadores le hacían caso, estaban de acuerdo con su idea, implementó una idea de juego muy inteligente que rompía totalmente con esa hegemonía que veíamos en el Barcelona, en equipos que le gustaba jugar al toque, el Bayern, por ejemplo, de Guardiola, el City Guardiola, cosas así. Entonces, yo creo que lo terminan bancando por eso. También hay que decir que comparando, o sea, Klopp llega en una etapa en la que el Liverpool tampoco era de lo mejor y ya había cambios desde el primer momento, pero yo siendo dirigente veo que llega, el tipo es confiable, ya había ganado títulos importantes, tiene una idea de juego interesante, puedo contratarle los jugadores que él quiere y los jugadores le creen a él, y yo lo dejo que se quede toda la vida si quiere, siempre y cuando ganemos, ¿no? Por supuesto. En el caso de Zidane, me parece que una situación más compleja, porque vos tenés a Zidane, y yo te lo afirmo acá, que Zidane jamás implementó una idea de juego. Pero Zidane siguió porque ganó la Champions esa a los 6 meses que vino. Entonces, al Zidane ganar esa Champions ya automáticamente te da la libertad de volver a estar en el club, porque es evidente. Vos ganás, yo te lo digo así, si ahora Ligüera viene a Nacional y te gana la Libertadores, va a quedarse todo el tiempo que él quiera, porque es así. Lo mismo con la Riera y Peñarol, lo mismo con quien sea. Entonces, ¿qué pasa? Zidane, a la larga, le empezaron a venir los malos resultados. ¿Por qué? Porque no tenía una idea de juego, porque se le terminan siendo jugadores importantes, individualidades, que es lo que comentábamos con Nacional al principio de la entrevista. Se le terminan yendo individualidades, otros que no se fueron, pero por inercia bajaron su nivel, por edad, por lo que sea. Y así poco a poco empezaron los malos resultados. Pierde partidos ilógicos. Hace 2 años que no pasaba de octavos de Champions. Y estamos hablando de un entrenador que ganó 3 Champions seguidos, que es algo histórico. Pero, ¿entendés? Esa es la diferencia. Tenés, por un lado, entrenadores que podés bancar, porque desde el minuto uno lo ves con confianza, con una idea de juego implementada, con jugadores que le creen a él, que confían en él, pero por otro lado también podés tener entrenadores que los podés bancar por los resultados. Y esta segunda opción que yo te digo, a la larga, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 10 años, te va a destruir deportivamente y vas a tener que volver a empezar de cero. Porque no, porque el fútbol, el proceso no es tener un entrenador. Vos podés traer un entrenador que te juega
no sé, por ejemplo, te juega, como comentamos, como Guardiola. Traer a los jugadores que quería él, todo. Capaz que después te pierde 3 partidos seguidos, chau, le decís. Y ahí no tenés que buscar un entrenador que juegue como Mourinho, tenés que seguir una línea, ese es el proceso. Porque vos podés cambiar de entrenador, pero seguir un proceso. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Peñarol, por ejemplo, saca a Forlán, que tenía una idea de juego, y trae a Saralegui, que es el agua y el aceite. Totalmente diferente. Nacional, con Munúa y Giordano, lo mismo. Entonces ahí es donde se rompe el proceso. Porque si hubieran traído un técnico, ambos, que seguía la línea, el proceso seguía, no con el mismo técnico, pero el proceso seguía. Y a la larga, capaz que no le tocaba al nuevo entrenador, le tocaba a 2 entrenadores más adelante, pero a la larga el éxito iba a estar garantizado. Podía pasar que no. Podía pasar que yo hable y todo y no, por supuesto. Pero el proceso más que un entrenador, creo yo que es una idea de juego, ¿no? Es una forma de hacer las cosas. Sí, toda la razón. Al fin y al cabo me hiciste darme cuenta de algo que no venía considerando. El proceso por sobre el entrenador. Pero al fin y al cabo, acá en Uruguay es difícil encontrar a un entrenador, o por lo menos un entrenador que pueda y quiera venir a tu club, que lo priorice. Es difícil encontrar a más de uno con una idea de juego que le sirva a tu equipo, a la idea de juego que estés buscando. Y sobre lo que me decías de cómo es del Real Madrid y el Liverpool. Al fin y al cabo, yo creo que se está priorizando más el ganar que las formas. Y al fin y al cabo, siempre, a mí me han preguntado muchas veces mis compañeros debatiendo de fútbol en el liceo, me han preguntado, ¿qué preferís, jugar bien o ganar? Y yo siempre digo, ganar. Y si se juega bien, mejor, porque al fin y al cabo, esa es la realidad. Pero al fin y al cabo, jugando bien, uno tiene menos posibilidad de perder, como decía hace un rato. Sí, yo creo que en este caso es un tema complejo. Es un tema complejo. Evidentemente, ya lo veníamos diciendo, el fútbol, la meta del fútbol es ganar, punto, ya está. Nadie se acuerda de, muy pocas veces se acuerdan de cómo ganaste. Si te viste un fútbol súper exuberante, como el del Bayern el año pasado, como el del Barça de Guardiola, cosas así, se van a acordar. Pero hay muchas veces que uno dice, bueno, ¿quién ganó la Champions del 95? Tal. ¿Cómo jugaba? Y yo qué sé, la ganó, punto. ¿Entendés? Entonces, es obvio que en ese aspecto es muy importante el ganar. Lo que me parece que el resultadismo, que es a lo que lleva esto del ganar, 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 solo ganar, importa ganar, es que a futuro las cosas te van a terminar saliendo mal. Porque si vos estás ganando, ¿no? Vos estás ganando es porque algo bien tenés. Podés tener un jugador que es determinante, podés tener una idea de juego implementada que es bastante eficiente. Y cuando se te rompa este esquema, del cual algunos están enterados, otros no, sin darte cuenta las cosas te van a empezar a salir mal. Y al no saber qué es lo que pasa, no vas a encontrar una solución. Entonces, sí, podés implementar el tema del resultadismo, no importa, solo ganar, ya está. Pero te puede pasar, por ejemplo, yendo la misma línea al fútbol europeo del que estamos hablando, lo que le pasó al Barcelona, que en su momento trae un técnico que rompe totalmente con el juego que ellos querían, pero ganaba, 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 le iba bien. Pero ¿qué pasa? No ganaba de la manera que el club quería. Y a fin de cuentas se terminó destruyendo. Y el Barcelona ahora empezó otra vez a reconstruirse, pero venimos de 2, 3 años en que parece un club increíble, con los jugadores que tiene, que ha tenido actuaciones humillantes, se podría decir. ¿Y eso qué pasa? Porque en su momento se enfocaron más en el resultadismo y cuando uno se enfoca en el resultadismo, piensa que está haciendo las cosas bien, porque estoy ganando, estoy haciendo las cosas bien. Y al enfocarse en eso y afirmar que está haciendo las cosas bien, no se da cuenta de todo lo mal que está haciendo. Entonces, cuando vos tenés una idea de juego, sin embargo, podés ganar o perder, pero siempre vas a saber qué mejorar, porque tenés una idea, sabés, lo tenés en la cabeza, lo tenés manejado. En cambio, en el resultadismo no. En el resultadismo es ganamos como sea. ¿Qué estamos haciendo mal? No sé, pero ganamos.
Y el día de mañana, esa ganamos como sea va a pasar a ser un no podemos ganar. Y vas a pensar, ¿qué tenemos que hacer para mejorar? ¿Qué tenemos que hacer para volver a ganar? Y no vas a saber qué tuerca ajustar, porque ya vas a tener muchas tuercas desajustadas, ¿no? Metafóricamente hablando. Entonces, ese es el problema del resultadismo, que en presente, en lo que viene siendo actualidad, de acá a 2 años, te puede ir muy bien. Ahora, si pensás más a futuro, y vas a terminar en quiebra, vas a terminar siendo un equipo sin idea, sin futuro y probablemente con grandes chances de hundirte como institución. ¿Sabes cuál es la conclusión que yo saco de todo lo que me dijiste acerca del resultadismo? Que el A ver. resultadismo te hace incapaz, te saca la capacidad de hacer autocrítica. Y las ganas de jugar bien, de dar una buena impresión, te dan autocrítica hasta cuando te va bien, hasta cuando ganás, hasta cuando te salen las cosas. Querés seguir mejorando, no te conformás. Sí, sí, a ver, es lo que te comentaba recién. Vos cuando tenés una idea de juego, vos tenés lo que viene siendo un tope. Es decir, yo quiero llegar acá. Y hasta no verlo llegar acá, vas a seguir. Pero vos, lo que me refiero con la idea de juego, al vos saber a lo que querés jugar, sabés lo que tenés que mejorar cuando no estés jugando como querés llegar. Si vos estás acá, por ejemplo, decís, bueno, ¿qué tengo que mejorar? ¿No? La defensa, los laterales, el esquema, esto, ¿no? Ya sabés, si vas escalando hasta que llegás acá. Y una vez que llegás acá, ahí ya las cosas se pueden empezar a complicar, porque tenés dos opciones. O anímicamente bajás, como han pasado a lo largo de la historia en muchos clubes, de decir, ya llegué, lo conseguí, te relajás porque sabés que lo conseguiste, y lo otro es intentar mejorarlo. Me refiero a ir más para arriba todavía. No, yo llegué a donde quería, pero sé que lo puedo hacer mejor. Y ahí es donde entra el tema, que bueno, es otro tema, capaz que, como te decía, lo hablamos más adelante, el tema anímico, el tema mental, que cada día más importante es en el fútbol. Yo creo que a día de hoy, lo que viene siendo la mentalidad, vos podés ser un crack total, ser súper habilidoso, el nuevo Maradona, pero si la cabeza no te funciona, te digo, pobre amigo, que no te va a ir bien en este deporte. Y el resultadismo, que ya bueno, para cerrar un poco el tema, me parece que ese es el tema, que en vez de tener una escala recta, tenés un laberinto. Entonces no sabes dónde estás. Estoy acá, yo quiero llegar acá, pero estoy acá, no estoy acá, después subo, bajo, pienso que estoy cerca, pero estoy lejos. Entonces nunca vas a terminar llegando a una idea porque no existe esa idea. No existe, directamente no hay un tope. ¿Entendés lo que te digo? Porque uno dice, bueno, dependemos de tal jugador. Este jugador me está metiendo 50 goles por temporada. Pero ese jugador, por lógica, porque va a crecer, o porque se va a querer ir, o porque baja el rendimiento, va a llegar un momento que te va a meter 20. Y esos 30 goles de diferencia, ¿quién te los hace? ¿Cómo lo haces? Y ahí ya las cosas empiezan a temblar y finalmente vas a terminar, como te decía anteriormente, viviendo una etapa complicada en lo que viene siendo tu institución. Y decime, ahora que estamos hablando del fútbol europeo, del tema de los técnicos, del tema de la diferencia entre el juego, entre el nivel del juego en Europa y acá, decime, vamos a salir un poco del tema de las opiniones y vamos a ir un poco a los pronósticos, que realmente me interesa bastante el tema de los cuartos de la Champions. Decime, vos, ¿a qué equipo ves dando la talla en esta fase? ¿A qué equipo ves quedando fuera? ¿A qué equipo ves dando la sorpresa? Si es que hay alguno. Bueno, es complicado, ¿no? Yo personalmente soy medio malo con los pronósticos, pero por supuesto que tengo mis pronósticos, ¿no? En Son primer pronósticos, lugar, cualquiera le erra. ¿cómo? Son pronósticos, cualquiera le erra. Ah, sí, sí, por supuesto. Bueno, déjame decirte antes que nada que acaba de empatar Deportivo Maldonado y con este resultado Danubio baja a la segunda división, pero A la bueno, miércoles. sí. Eh, en el minuto 94, empató a un minuto de que termine el partido. Yendo con el tema de los pronósticos,
Esto después que acabo de decir, si querés, no sé si lo editás, si querés sacarlo, pero bueno. Yendo con el tema de los pronósticos, me parece a mí bueno, favoritos yo veo tres. Y en realidad tambaleando, porque antes mis favoritos eran el City, el Bayern y el PSG. Ahora mismo se enfrentan dos de mis favoritos. Por lo tanto, te cambiaría el PSG te cambiaría el PSG por el Real Madrid. Me parece que a día de hoy son esos tres los favoritos. ¿Algún equipo que puede dar la sorpresa sorprendentemente, valga la redundancia? Creo yo que el Dortmund, que va a jugar contra el Manchester City, raro, ¿no? Porque por un lado decía que nada, que era uno de mis favoritos, pero por otro lado te digo que puede pecharla, ¿no? El Dortmund, para mí, puede dar mucho de qué hablar. Puede dar mucho que hablar. El Manchester City, el juego del Manchester City es raro para esta competición porque es un juego en donde, al ser muy ofensivo, tenés que aprovechar todas tus oportunidades. Y lo que le pasa al Manchester City, y lo vimos el año pasado contra el Olympique de Lyon, que queda eliminado, es que muchas veces le cuesta hacer gol. ¿Y qué pasa? Es un juego que defensivamente no es para nada bueno. No es para nada bueno. Porque vas todo en ataque, quedas mal parado, todo. Y ahí el Dortmund, con individualidades como la de Sancho, como la de Haaland, que son tipos rápidos, con potencia, físico, les puede venir muy mal. Después, yo, si te tengo que decir un ganador eh, de cada llave, yo creo que van a ser el Bayern, le va a ganar al PSG, el Chelsea le va a ganar al Porto. Más allá de lo que acabo de decir, yo pienso que el City le va a terminar ganando al Dortmund, pero a lo que me refiero es que es más pareja de lo que se piensa esa eliminatoria. Y entre Liverpool y Real Madrid, yo creo que el Real Madrid va a terminar ganando. Va a terminar ganando, pero va a estar muy interesante esa eliminatoria. Va a estar muy interesante. Yo, por lo menos, de la que más ganas tengo que ver, más ganas de ver tengo, porque son dos cuadros que no están pasando por su mejor momento, que sí hace poco lo han pasado, y me gustaría volver a repetir, verlos otra vez en otra instancia y en otra situación, con otros jugadores, ¿no? Va a estar muy interesante. Yo creo que van a pasar esos cuatro. Ya después, bueno, es más complicado, como te digo. Ya después yo creo que el ganador de la llave City-Bayern va a ser el campeón, si vamos más a futuro. Eso pienso yo por lo menos. Pero cuidado también con el Chelsea, es otro club que va escalando, que desde la llegada de Tuchel como entrenador ha mejorado muchísimo, creo que no ha perdido incluso. Entonces, me gustaría también mucho ver al Chelsea ahí llegando a una final, que es un club que, si bien no soy aficionado ni nada, es un club que me gusta cómo hace las cosas y un club que ha mejorado a lo largo de estos años una barbaridad. Realmente, hablando resumido, con los pronósticos estoy totalmente de acuerdo. Para mí, la llave más pareja es la de Liverpool y Real Madrid. Pero, ¿cómo es? ¿A vos no te parece que si el Barcelona, en ese partido de vuelta que realmente jugó muy bien, si ese Barcelona, porque realmente vimos un Barcelona diferente, vimos otro Barcelona, si ese Barcelona hubiera vencido al PSG, ¿vos lo verías como un candidato a por lo menos llegar a instancias decisivas de la Champions? Y, o sea, estamos diciendo que se hubiese cruzado contra el Bayern, ¿no? Sí, Siguiendo la lógica. sí, también eso. A ver, candidato yo no lo creo. Y te voy a decir por qué. Más allá de que se cruzara con el Bayern o no, ¿no? Vamos a sacar eso de la ecuación. Supongamos que estamos otra vez en el sorteo y está el Barcelona en vez del PSG. A mí me parece que el Barcelona, en este plantel que tiene, le falta experiencia. Y se notó en la ida de la Champions. En la vuelta, bajo presión, se vio totalmente otro Barcelona, de lo cual estoy totalmente de acuerdo que no hubiese sido ninguna locura si pasaba. Me parece que a nadie le hubiese sorprendido. Pero, pero me parece que yo te diría que no lo veo como candidato. No lo vería como candidato a ganarla, sí lo venía como candidato a dar alguna sorpresa. Más que nada por la experiencia, más que nada por la idea de juego que tiene el Barcelona. Yo insisto que para mí el tiki-taka, el tener la posesión y eso, justamente para la Champions no te sirve mucho.
Porque la Champions es o sea, esa idea de juego es muy complicada llevarla a cabo. Es muy complicada hacerla a la perfección. Y si ya fallás en algo, en alguna faceta, ya vas a sufrir mucho. Y le pasó al Barcelona. El Barcelona en la ida contra el PSG falló mucho en la defensa y bueno, se comió 4. Y no se comió más porque no quisieron, pero bueno, y ni decirte contra el Bayern el año pasado y todo, pero me refiero a que en ese aspecto le hubiese jugado en contra. Yo creo que sí podría haber peleado hasta el final, estoy seguro que hay una mentalidad diferente en el Barcelona, se fueron muchos jugadores, me refiero a que se fueron a que perdieron titularidad, ya hay un hambre de ganar que no había el año pasado, tener jugadores muy jóvenes que ya son titulares, que no han ganado nada todavía, que ahí volvemos a hablar del tema mental. Si tenés un jugador que te ganó, como Messi, que te ganó 4 Champions, 6 Balones de Oro, no sé cuántas cosas ha ganado en su vida, no es lo mismo la motivación que tiene él a ganar la Champions que la que tiene, por ejemplo, Pedri, la que tiene Ronald Araujo, ¿entendés a lo que me refiero? En ese aspecto hubiese sido muy lindo verlo otra vez al Barcelona y más ahora que se ve que está repuntando un poco su manera de juego y su manera de hacer las cosas, pero de ahí a fijarlo como un candidato, por lo menos entre los 3 primeros que te nombré anteriormente, yo no los hubiese puesto. Sí, en un segundo escalón, creo yo, junto al Chelsea, me hubiese parecido bastante interesante, pero no era favorito favorito, era un segundo escalón. La verdad, lo del Barcelona en este último tiempo para mí da para ilusionarse, porque además, decime, te voy a preguntar corto y claro, ¿qué opinás de Laporta presidente? De Laporta elegido como presidente. Y mirá, yo no te voy a, o sea, la verdad que me parece que en su momento el tipo hizo las cosas muy bien, pero bueno, vamos a ver, o sea, es complicado juzgarlo. Todavía me gusta. Lo que sí estoy muy ansioso de ver cómo va a ser el mercado de fichajes europeo. Dicen que va a ser uno de los más lindos y yo creo que el Barcelona va a ser uno de los protagonistas. Veremos. Hay que ver si bueno, maneja bien la plata, el tema de ventas, compras, cómo lo termina haciendo. Yo creo que evidentemente con la porta el Barcelona va a recuperar una esencia que no tenía hace mínimo 3 años. Y eso es importante para el Barcelona porque es un club que a lo largo de los 2010 y por ahí hacía las cosas muy bien y ahora todo lo contrario, creo que es de los que peores lo hacen. Pero bueno, yo creo que al hincha del Barcelona lo debe ilusionar mucho volver a ver esta cara, que es bastante conocida, ver a un tipo comprometido con la esencia, con la identidad y que por supuesto le va a traer cosas buenas. Esta temporada yo la veo complicado, veo muy difícil que se termine llevando la liga, veo un Atlético Madrid muy fuerte, más allá de que, bueno, ha perdido una ventaja brutal, lo veo complicado que caiga 2 veces con la misma piedra. Y también, bueno, tiene la opción de ganar la Copa, que bueno, es a un partido, los finales a un partido es bien qué día, cómo va a ser tu día, ¿no? Qué día tenés, cómo te va, hay mucha incertidumbre dentro de ese tipo de finales. Pero bueno, veremos. Yo en lo personal lo que te puedo decir es que por lo que sí seguramente te va a garantizar este hombre es que la identidad del Barcelona va a volver. Después puede pasar lo que sea, pero la identidad y la forma de jugar, yo creo que vamos a ver por lo menos un Barcelona que bueno, va a volver a intentar dominar los partidos y poner un golpetazo sobre la mesa para empezar a volver a ser una potencia mundial, ¿no? Que lo ha perdido a lo largo de los últimos meses. Estamos de acuerdo, pero decime, yo creo que en ese tema de poder recuperar la esencia que ha perdido en este último tiempo, ese tema involucra a los fichajes, porque como ya comentábamos hace un rato ya, eh, la esencia de un equipo está directamente relacionada con los jugadores que tenga, con los jugadores que busque. ¿Y vos crees que el Barcelona esté realmente capacitado económicamente para todos los fichajes que se dice que está planteando? Aunque dice que muchos vienen a coste cero, pero incluso se habla del fichaje de Haaland por, no sé por cuánto precio exactamente, pero por 75 millones de euros, una cosa así. ¿Vos crees que el Barcelona con Laporta, que Laporta se dice que está tras los pasos de Haaland, sea capaz de ficharlo? ¿O crees que solo se trata
de Laporta diciendo cosas que la gente quiere escuchar? Bueno, la realidad es que yo lo veo complicado. A ver, evidentemente si el Barcelona va a querer fichar a Haaland, va a tener que vender. Por eso te digo que va a ser un mercado de fichajes entretenido. Yo creo que va a desprenderse alguna de sus figuras. Yo lo veo posible. Yo personalmente lo veo posible que pueda traerlo a Haaland. Pero estamos hablando de Haaland, ¿no? De un tipo que lo quiere media Europa. Entonces, es más complicada. El tema fichajes, si me preguntás así rápidamente, lo veo bien al Barcelona, yo creo que va a sorprender bastante, más allá del tema precios, veremos qué pasa con Messi también, pero yo no sé por qué estoy tan seguro que se va a desprender de 3 4 jugadores importantes, que no te digo que lo va a vender cada uno a 100 millones, pero seguramente, por ejemplo, te voy a tirar un nombre que para mí lo van a vender, que es el caso de Antoine Griezmann. Y capaz que Griezmann por 50, 60 millones lo vendés. Y ya es un dinero bastante bueno, ¿entendés? Y ya después alguna que otra venta, Pjanic, por ejemplo, lo podés vender a 20 millones, ¿viste? Así, y poco a poco, capaz que 100, 150 millones te haces, y trayendo a dos jugadores a coste cero, como son los que se hablan, te digo, ¿no? Wijnaldum, Álava, y a un Haaland, y ya ahí las cosas van cambiando un poco, porque traes ya a dos jugadores experimentados y a una joven promesa. Entonces, yo lo veo posible. Lo que pasa es que veo a otros equipos con más chances de conseguirlo, ¿no? Pero lo veo posible. Al fin y al cabo, en lo que estamos de acuerdo es que el tema de esta pandemia ha hecho bastantes estragos, porque esa es la palabra, ha hecho estragos en la economía de todos los clubes del mundo, no solo en el Barcelona, aunque, a ver, el tema del Barcelona no es excusa a la pandemia porque la crisis económica venía desde hace fácil 3 4 años. Pero decime, hablando de la pandemia, yendo más o menos a una de las últimas preguntas, ¿vos crees que la pandemia afectó mucho en vos, en tu proyecto, en tus planes a futuro, en lo que es la profesión del periodismo deportivo? Eh, a ver, ¿cómo explicarte? La pandemia me ayudó y por otro lado también la pandemia me perjudicó. Es una cosa rara, pero es la realidad. Por un lado me ayudó porque gracias a la pandemia creo yo que bueno, la gente consumió más este tipo de contenidos. Por otro lado, no había fútbol al principio, lo cual fue muy complicado porque justamente ahora, en unos días, se cumple un año del inicio del proyecto. Y justamente en esos primeros 4 meses era, bueno, entrevistar jugadores, intentar buscar algo para hacer. Pero después, cuando volvió el fútbol, creo que fue interesante. Pasa que también hubo una evolución dentro de este proyecto, ¿no? Yo empecé con algunas redes sociales, ya después me fui metiendo más en YouTube, empecé a hacer otros contenidos. A día de hoy, yo creo que me favorece menos de lo que más, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque hay muchas secciones, muchas cosas que yo tenía pensadas hacer, que sigo pensando, evidentemente, que las voy a terminar haciendo, pero que por culpa de la pandemia no las puedo llevar a cabo. Entonces creo yo que al final no me favorece en ese aspecto, pero bueno, no importa. Yo creo que mientras no se suspenda el fútbol, mientras sigamos así, el canal va a seguir creciendo, el proyecto va a seguir para adelante, y en algún momento, cuando se termine todo esto, que espero que no, por lo que parece que no falta mucho, nada, esperemos que todo esto que tengo pensado lo pueda llevar a cabo y que vaya bien, ¿no? Al fin y al cabo, la pandemia nos afectó a todos, pero también nos ayudó en muchas cosas. ¿Vos crees que para todo periodista o para toda persona que esté interesada y tenga un proyecto en cuanto a esta profesión, vos crees que la pandemia haya dificultado significativamente el, al periodismo deportivo en general? Yo creo que la pandemia, más que dificultado, lo cambió.
Lo cambió porque yo, por ejemplo, he hablado con mucha gente, son cosas diferentes, ¿no? Ya no se maneja de la misma manera, ya hay que tener más cuidado, ya no se tiene el material que se tenía antes. Sí, a fin de cuentas se podría hablar que lo cambió para mal, se podría decir. Algunas cosas para bien también, porque todo lo que es el teletrabajo y todo eso lo puede favorecer a la hora de hacer entrevistas más fácilmente y conseguir información más detallada. También está bueno que pasen todos los partidos. Eso para mí es muy interesante, ya lo que antes no se veía. Entonces eso ayuda muchísimo al periodismo deportivo. Por lo menos a mí me encanta. Y te estoy hablando tanto de fútbol como de básquet, porque en ambos estamos viendo que se da mucha movida en ese aspecto. No te podría dar una respuesta, no te podría dar una respuesta en especial de si le fue mal, si le fue bien. Pero creo que lo cambió. Esa sería mi respuesta. Lo cambió y cada uno debe tener su punto de vista. Para mí lo cambió en ese aspecto de, por un lado tenés más información, lo ves más, pero por otro lado, la manera de desarrollarlo es muy diferente. Decime una cosa, Tomás. Yo les hago esta pregunta básicamente a los dos que he entrevistado hasta ahora, a las dos personas les he preguntado lo mismo, pero voy a cambiar un poco la pregunta. En este contexto, en el contexto de la pandemia, ¿vos qué consejo le darías a toda persona que tenga un emprendimiento como el que tenemos nosotros? En este contexto, ¿no? Que obviamente es más difícil, que todo es muy diferente. ¿Qué consejo le daría? Y yo le diría, en primer lugar, que siga para adelante, que siga para adelante porque al principio las cosas son complicadas, más en o sea, esto de la pandemia creo que es algo que más te tira para abajo. Va a ser complicada, es complicada, pero lo que yo le diría es que siga adelante, que luche por lo que quiere, si realmente es lo que le gusta, que lo haga, y que más allá que las cosas no le salgan como esa persona quiere, por lo menos al principio, que siga para adelante, porque me parece que uno de los placeres de la vida es trabajar o hacer lo que te gusta, ¿no? Y bueno, hay que seguir para adelante, es complicado todo este tema, uno no tiene la misma relación con sus amigos, con familiares, no maneja el deporte, como te decía, de la misma manera, pero eso no quita que hay que seguir para adelante, ¿no? Hay que buscarle el lado positivo a lo que hacemos, hay que darse cuenta de que hay gente, siempre intentar ver esa gente que a pesar de todo te ve, te apoya. Yo tengo mucha gente que por otro lado, seguramente vos también lo tendrás, lo me decías al principio, que no está de acuerdo, que te tira para abajo. Al principio te puede doler, al principio te puede doler, a mí me pasaba que yo te leí un comentario así medio insultante hacia mi persona y me dolía porque yo pensaba, che, ¿qué le habrá hecho a esta persona para que me diga esto, no? Pero después me di cuenta que si uno hace lo que le gusta y sigue para adelante y lo que está haciendo realmente le apasiona y todo, no te tiene que importar lo que piense la gente. Porque siempre vas a tener aquellos que te tiren para abajo y te quieran hundir de alguna manera. Imagínate que, te lo digo yo, que realmente no soy nadie, o sea, tengo muy poco reconocimiento. Imagínate una persona que realmente día a día aparece en la tele, día a día le pasan ese tipo de cosas y se tiene que bancar a mucha gente que lo quiere hundir. Pero siguen ahí. Es intentar seguir ahí, intentar buscar lo positivo. Para mí es una filosofía de vida muy importante. Y en las malas, porque van a venir, seguir para adelante. No caerse en el pozo, sino intentar trepar. En definitiva, es algo que necesitaba oír. Y bueno, Tomás, yo creo que por acá iríamos terminando. Primero que nada, te tengo que agradecer otra vez por haberte tomado el tiempo y por haber tenido la buena disposición de tener este rato para charlar conmigo. Realmente lo valoro mucho y espero que te vaya muy bien en todos tus proyectos y en todo lo que te propongas. Realmente te lo agradezco de corazón y te deseo toda la suerte. Bueno, Juanpa, la verdad que te agradezco yo a vos. Como te decía al principio, me gustó mucho, me gusta mucho lo que estás haciendo, una idea completamente diferente.
está recién empezando, así que yo creo que a la larga la gente va a empezar vas a tener más reconocimiento y todo porque realmente te lo mereces. De mi parte, decirte que te felicito con todo lo que estás haciendo, que sos joven, te queda muchísimo por recorrer. Bueno, somos jóvenes porque yo también soy joven. Y nada, muy agradecido, la verdad. Decirte que estoy presente para lo que necesites, siempre Igualmente. que me necesites o algo, acá vamos a estar. Me gustó mucho la entrevista, fue diferente, la verdad que fue diferente, me gustó que fue más una conversación, no más que preguntas, fueron como diálogos y, ¿cómo decirte? Temas, ¿no? Temas, me empezaste a Sí. tirar temas y a partir de ahí, como salieron las preguntas y está muy interesante ese formato, y obviamente desearte todos los éxitos que vas a ver que por inercia, por trabajo, por merecimiento va a terminar llegando sí o sí. Lo mismo te digo a vos, realmente te agradezco mucho y admiro mucho lo que estás haciendo. Bueno, Bueno, muchas gracias. en fin, gente, hasta acá el video de hoy. Si les gustó, les agradecería que le dieran like, se suscribieran si es que todavía no lo están, y que compartieran el video con sus amigos, con su familia, con quien sea. Y por sobre todas las cosas, que vayan a seguir a Tomás a su canal, Último Hombre, que realmente lo que está haciendo es digno de admiración. Además, los invito a seguirnos tanto en nuestra cuenta de TikTok como de Instagram, también el de Último Hombre, y también en nuestra página web de noticias, futbolconleo.com. Sin nada más que decir, yo me despido acá. Un gran saludo para todos. Chau.